Buenas tardes para todos. Esta es la videoconferencia de la sesión 15 del viernes 26 de enero. Eh, eh, la idea de hoy, del desarrollo de las videoconferencias del día de hoy, son dos temas, ¿verdad? El primero, el, sería el primer desarrollo de clases que tenemos que hacer, es hacer el proyecto de lo correspondiente al capítulo 3, ¿verdad? Los ejercicios, o el ejercicio correspondiente al capítulo 3, donde vamos a evaluar las protecciones de sobrecorriente. La idea es hacer un proyecto teniendo en cuenta una situación real, ¿verdad? Un caso real con cortocircuitos eh, no exactos, ¿verdad? Pero sí bastante similares a los reales, ¿verdad? Porque van a ser redondeados los valores, pero utilizar las mismas premisas o guías para el cálculo de las protecciones de sobrecorriente utilizadas en nuestro sistema. La idea es ajustar relés o dispositivos electrónicos inteligentes primeramente para un alimentador y luego para el transformador de potencia en el nivel de 23 kilovoltios. Ese sería el proyecto. Hay diferentes niveles con respecto a la tensión, pero a medida que vamos avanzando, se utiliza el mismo procedimiento, pero bueno, son otros cálculos. Se necesitan más datos similares o reales. Igual en el caso de que podamos hacer el proyecto completo, vamos a hacer como una guía para ese proyecto completo. Eso por un lado. Y por otro, como el lunes que viene, el lunes 29, ¿verdad? Lunes 29 de enero se va a desarrollar el segundo examen parcial, entonces vamos a hacer un repaso o una guía al respecto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que para el segundo examen parcial de la materia, la idea es la evaluación del contenido teórico de los 5 capítulos desarrollados, ¿no? El día de ayer se fue desarrollado el último en forma teórica. Es un documento bastante sencillo, ¿verdad? Porque no vamos a entrar profundamente en protecciones de distancia, ¿verdad? Vamos a llegar bien profundo hasta protecciones diferenciales. Y hacer tanto el proyecto del capítulo 2 que era las especificaciones del transformador de corriente, y el proyecto del capítulo 3 que son los ajustes de las protecciones de sobrecorriente que les estuve mencionando. Bueno, lo que voy a hacer es presentar pantalla. Tenemos que ver algunos pequeños conceptos para analizar lo que tiene que ver con las protecciones de sobrecorriente. Eh, Vamos a ir haciendo paso a paso el proyecto en sí, ¿verdad? La idea es, a la hora de resolver, ya no vamos a utilizar las tablas, los gráficos, las curvas y eso que vamos a ir viendo, Profe, permiso. pero sí, Estos documentos están en la sección del jueves 25, sería, ¿verdad? En la aula virtual, digo. no. Este documento todavía no levanté porque Ah, ok. te escucho. Sí, no, no, me preguntaba nada más. Mm, no Bueno, levanté todavía gracias. porque vamos a hacer primero el ejemplo, ¿verdad? Eh, y resolvemos todo y levanto, ¿verdad? Porque el documento también tiene parte teórica, ¿verdad? O sea que en realidad tienen datos teóricos asociados al proyecto,
La idea es hacer primero el proyecto y después levanto el documento, ¿verdad? Para que, si quieres, volver, eh, ya con el documento desarrollado, ¿no? De hecho que este es un ejemplo ya desarrollado, pero nosotros le vamos a ir cambiando los valores, porque puede ser bastante variante en el cambio de valores. Pero no te preocupes que después, una vez que cerremos la videoconferencia o las videoconferencias, la idea es que este documento esté dentro de ese, sería aquí, ¿verdad? Eh, Dentro de los materiales de lectura, dice luego correspondiente, que lo que es correspondiente al capítulo 3 protecciones sobre corriente, ejercicios, ahí más o menos va a estar, ¿verdad? Ahí va a estar, perdón. Bueno, para iniciar el proyecto se debe tener en cuenta, como alguna vez vimos, que vamos a mirar un poco la gráfica, ¿no? Para, para tener una perspectiva gráfica de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un proyecto en el nivel de 23 kilovoltios en un transformador de potencia cuya tensión en alta es 66 kilovoltios y en baja 23 kilovoltios, ¿verdad? Todos los transformadores en esos niveles de tensión tienen la característica que son DIN11 y bueno, en este caso de ejemplo es 20 MVA, ¿verdad? 20 megavolt amperios. Pero esto puede variar, ¿verdad? De acuerdo al sistema, como estuvimos conversando el miércoles, puede ir desde 10, 12 MVA. Los de 12 son los que se tienen todavía en el sistema, ¿verdad? Pueden ser de 15, 20, 30, 41,67 y 50 MVA normalmente. Porque a partir de 80 ya suele ser en niveles de tensión de 220 kilovoltios. La idea primero es ajustar, esto es lo que se ve aquí, lo que representa un alimentador, ajustar las protecciones de sobrecorriente, pero temporizadas, recordando que perdón, la simbología numérica 51 se refieren a las protecciones de sobrecorriente temporizadas, y normalmente suelen ser 51 y 51N, ¿verdad? De fase y de neutro o residual para el caso de los alimentadores. Y eso se ajusta, o para el proyecto se ajusta de una manera de acuerdo a una tabla que vamos a ver enseguida. Y luego, para ajustar el, sería el lado 23 del transformador, ¿verdad? El lado de baja del transformador, que para nosotros, en este caso, son 23 kilovoltios. También se ajustan las protecciones de sobrecorriente 51 y 51N, ¿verdad? Protecciones de sobrecorriente temporizadas de fase y de neutro. En este caso, para ajustar estas protecciones, sí ya se hace una coordinación de curvas, que vamos a ver en una gráfica. Eh, Esa gráfica normalmente se construye una vez elaboradas todas las protecciones de sobrecorriente. Se tienen eh, como software para construcción de esas curvas. Pero eso no es impedimento para hacer todo el proyecto completo, ¿verdad? Eso es más bien para ver el esquema gráfico de esas curvas. Y hay normalmente, para esa coordinación de curvas, suele ser una coordinación amperimétrica y una coordinación temporizada, o sea, de tiempo. Esos dos puntos son los que vamos a ver. Luego se suele ajustar el sobrecorriente de tierra y el sobrecorriente delta, ¿verdad? El sobrecorriente de tierra y el sobrecorriente delta, que ya es el de tierra, por supuesto, es todavía de 23 kilovoltios. Tiene criterios más sistémicos
que los demás, ¿verdad? Al ser un criterio sistémico, no está tan referido en premisas de protecciones de sobrecorriente coordinadas, ¿verdad? Pero al tener estas cuestiones, entonces el valor no es tan acorde a lo que serían la guía de ajustes temporizados de protecciones de sobrecorriente. Pero el 51 del lado 66, que tiene una sola protección, no tiene residual ni neutro, porque está en conexión delta, sí está de vuelta coordinado con el lado 23. Se suele dar también el caso de que hay una coordinación con el 51N, protección de sobrecorriente neutro residual del lado 23, con el 51G, que es protección de sobrecorriente temporizada ground, también del lado 23, y esta protección se coordina luego con el 51D. El proyecto que nosotros vamos a hacer para evitar tantas complicaciones es una coordinación, ¿verdad?, entre el alimentador y el lado 23 del transformador. Eso sí, de hecho que ya tiene sus complicaciones. Después el procedimiento es el mismo cuando vamos coordinando más arriba. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el proyecto. Lo que estuvimos conversando hasta el día miércoles fue sobre estas protecciones, los diferenciales, ¿verdad? Lo único que varía acá entre el diferencial principal y respaldo es la conexión de su transformador de corriente. Eso es independiente de las protecciones de sobrecorriente. Ese, eso es para nuestra ubicación gráfica. Para iniciar el proyecto, lo primero que se hace es el ajuste de, eh, del pickup de sobrecorriente. Hay que recordar que para protecciones de sobrecorriente, mira, otra vez una presentación por la... Este es el caso de un relé electromecánico, ¿verdad? Pero los ajustes siguen siendo los mismos, ¿verdad? Se debe ajustar mm, una curva, ¿verdad? Que sería estas son ya curvas eh, pregraficadas con numeraciones, sería para este caso. Nosotros tenemos que elegir una curva que caracterice nuestro sistema, en el caso de los alimentadores, para iniciar el proyecto de ajuste. Y también tenemos que elegir el pickup de sobrecorriente, ¿verdad? De vuelta a algo que se ajuste a nuestro sistema. Entonces son dos valores que se van eligiendo para cada protección de sobrecorriente. Entonces, para el caso de los alimentadores o líneas de distribución, hay una tabla de ampacidades. No sé si ya conversamos al respecto, pero la ampacidad es la máxima corriente que puede soportar un conductor eléctrico de acuerdo a su sección. Entonces, en este caso están descritos todos los tipos de línea de distribución o alimentadores. Eh, Está también especificada la sección y el caso de la ampacidad para todos ellos. O sea que el valor en el cual, con el cual yo estaría, eh, o sea que el alimentador tendría la máxima capacidad de soportar esa corriente mencionada en esa tabla. Entonces con eso iniciamos el ajuste de los alimentadores. En- La idea es tener un pickup de sobrecorriente que el alimentador pueda soportar. Entonces,
Lo que se hace es una consulta técnica al personal de distribución encargado de las líneas de distribución, donde se consulta el tipo de conductor y el, la sección del mismo para que eh, nosotros podamos ajustar el pickup de sobrecorriente. Normalmente o sea, los actuales, ¿verdad? Podemos iniciar con eso. O las líneas de distribución actuales están siendo cambiadas la mayoría por conductores protegidos. Los conductores protegidos de 3 por 185 milímetros cuadrados. El 3 indica que que son líneas trifásicas, nada más. Pero lo que a nosotros nos interesa es que sean de 185 milímetros cuadrados. La ampacidad para este caso es de 386 amperios. O sea que más de 386 amperios por un periodo que no se puede determinar de tiempo, ¿verdad? Pero pequeño, que depende mucho de la temperatura, de las condiciones climáticas y otras cosas, es lo máximo que puede soportar ese alimentador portable, en el caso de que sea protegido y de 185 milímetros cuadrados. Son 386 amperios. Los más utilizados en el interior del país, ¿verdad? En este momento son las líneas desnudas. Y normalmente suelen ser líneas desnudas de 150 milímetros cuadrados. En este caso, la ampacidad se suele tomar como 395 amperios. ¿Ok? Tiene un pequeño margen mm, de 0,5 amperios más o menos, pero básicamente es, ¿verdad? 395 amperios de ampacidad tienen esas líneas desnudas. La gran diferencia entre un alimentador protegido o una línea de distribución protegida con respecto a una línea desnuda es que no son sensibles a a las ramas, por ejemplo, o al contacto entre ellas. En teoría, las líneas protegidas, ¿verdad? Están recubiertas justamente de recubiertas de aislantes eléctricos, ¿verdad? Y hace que, o normalmente sucede que su confiabilidad es mucho mayor al de una línea desnuda. O sea que tienen menos inconvenientes con relación a lo que serían las condiciones climáticas y las condiciones normales de operación, ¿verdad? Luis, te escucho. Profe, esta tabla es un dato de la ANDE, es un dato que ellos usan o es algo así genérico, porque viste que en estos datos así de ampacidad del que estás hablando, normalmente, según lo que yo tengo entendido, depende pues de cada fabricante, la cantidad de amperios con el que trabaja cada conductor. O es así tipo un dato que la ANDE ya normalizó y que nosotros debemos tomar como un dato así general. Y bueno, esta tabla en realidad elaboramos nosotros como no sería promedio, ¿verdad? Pero es tomando la mayor cantidad de fabricantes utilizados, ¿verdad? Y sus similitudes. Además de tomar referencias bibliográficas al respecto. Para nuestro proyecto que vamos a hacer ahora, nosotros tomamos directamente este valor. Para el proyecto real que se hace en Andes, se toman
hay otra tabla que es una tabla de seguridad, que para cada línea de distribución tiene otra vez un factor de seguridad. Por ejemplo, para el caso de la línea protegida, el factor de seguridad calculado es 0,923 y algo más, que es un cálculo que se hace tomando en cuenta otros valores. Y así cada uno de estos ítems, ¿verdad?, tiene de vuelta su factor de seguridad. Y es justamente teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar. O sea que cada fabricante tiene cierto rango de valores en el que te permite trabajar, por un lado. Y por otro lado, utilizamos normalmente, este es un estandarizado, ¿verdad? Esta tabla. Eh, que una tabla similar tiene la gente de Impaco, en realidad, porque son los mayores proveedores de cable del sistema. Em, pero con respecto a los factores de seguridad, sí son cálculos propios basados en en todos esos puntos mencionados, lo que mencionaste y muchos otros criterios, y además de las referencias bibliográficas. Pareciera ser algo, ok, teniendo en cuenta los valores que salen, que tampoco varían demasiado, ¿verdad? Porque la mayoría sale cerca del 90% con respecto a los cálculos, pero igual es importante de vuelta tener un factor de seguridad para la utilización de esta tabla de valores. Normalmente para el conductor protegido en ANDE, que es el que más utilizamos, su valor final queda en 360 amperios. Solo que para un proyecto como el que vamos a hacer ahora, eso sería mucho más complejo de realizar. Entonces, vamos a utilizar directamente la ampacidad teniendo en cuenta que tenemos supuestamente un solo fabricante. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Un solo fabricante que nos asegura que esta es la ampacidad de sus cables, más o menos. Para no tener todo ese inconveniente de fabricante y todas esas cosas que ya son problemas sistémicos antes que inconvenientes de lo que tiene que ver con la teoría de protección. No sé si te quedó claro, Luis. Sí, sí, me quedó clarísimo, profe. Y justamente eso nosotros normalmente usamos, al menos yo, la tabla de Impaco, justamente porque es el más completo y es el que más se usa normalmente en el país. Así mismo, profe. Sí, así mismo. Nosotros también, gran parte de los estudios basamos en eso por el porcentaje de cables que ellos tienen, ¿verdad? Pero en el caso de que trabajen conmigo en protecciones, van a poder ver la otra tabla de seguridad. Bueno, continuamos. Entonces, para nosotros, en este caso, ya tenemos seguro con respecto a esta tabla que estos son los valores máximos que pueden soportar en forma trifásica, ¿verdad? Porque acá estamos viendo que es 3 por 185. O sea que las fases de nuestro alimentador o nuestra línea de distribución. Porque recuerden que tenemos que proteger lo que sería 51, que es fase, y 51N, que es neutro, que tiene eh, otra forma de cálculo. Eso vamos a ver enseguida. Entonces, lo primero, el primer dato importante es la tabla de ampacidades de línea de distribución. Para un proyecto, normalmente va a aparecer, no es necesario que sepan toda la tabla, tampoco creo que aparezca la tabla completa, pero Conectarle el cargador y yo me estoy yendo. va a aparecer tal valor de tal tabla, tal valor de tal tipo de conductor y su ampacidad. El segundo ítem que utilizamos es qué tipo de curvas usamos. Nosotros tenemos
una variante de curvas en el sistema de protecciones, un abanico de opciones bastante grande. Tenemos tipos de curvas que serían los más importantes son ANSI, eh, la IEEE, la IEC, que es la que nosotros usamos, y, eh, y otras, por ejemplo, de la norma europea, de los asiáticos que cambian también, ¿sí? Cosas así. Y también ahora, con la introducción de los IEDs o dispositivos electrónicos inteligentes, está la posibilidad de crear tu propia curva. O sea, hágalo usted mismo, ¿verdad? Normalmente, hasta ahora, en nuestro país por lo menos no se aplica eso. Como nosotros vamos a hacer este proyecto en base a nuestro sistema, entonces vamos a utilizar por lo menos la familia de curvas relacionadas a la IS. La que utilizamos nosotros debido al aspecto sistémico es la IS muy inversa o very inverse, que, que dentro de la bibliografía, de esta bibliografía, sería la figura 17, dice acá, cuyo tiempo se calculan con estas variables. Normalmente este 13.5 es denominado el factor K para estas curvas IS, y esta, que sería la potencia del cociente entre la corriente a utilizar y la corriente de corto, al revés, mejor, al revés es en realidad, la corriente de corto y la corriente a utilizar, ¿verdad? El cociente este es el factor alfa. Entonces, normalmente estos son los valores que van cambiando. Y en la muy inversa hay una resta, ¿verdad? De vuelta es como extraer eh, el 100% con respecto a la corriente de corto. Si se fijan, esta otra tabla es la correspondiente a la curva inversa. Hay inversa, muy inversa, extrema inversa y long inversa, que es la menos utilizada. Entonces tenemos la cuatro familias de curvas donde el valor de K, por ejemplo, en la inversa es 0,14, en la muy inversa es 13,5, en la extrema inversa es 80, sí, y en la long inverse es 120. Y lo mismo sucede con el factor alfa, que sería la potencia del cociente que les mencioné. En la muy inversa y en la long inverse es el mismo valor, inclusive el denominador que pueden ver, en todos los casos se resta 1. Y en la inversa no tiene esa resta, ¿verdad? Solamente tiene eh, la potencia sería. Y serían la corriente de pickup elegida por nosotros, o sea, por el ajustador, y como el TMS, que es el tiempo multiplicador en este caso, ¿verdad? El TMS sería la curva seleccionada con respecto a estos valores. Por ejemplo, el TMS podría ser, en el caso de muy inversa, podría ser 0,05 o podría ser 0,1, 0,2, 0,4 y va variando. Son tablas de ejemplo, ¿verdad? Esos valores dependen mucho de los dispositivos electrónicos inteligentes y su posible ajuste de curvas. Nosotros siempre vamos a suponer que tenemos una amplitud de elección y vamos a elegir la curva con respecto al segundo decimal. Eso vamos a ver después. Pero eso va a ser en principio nuestro proyecto de ajuste. Pero sí, vamos a poder usar cualquiera de estas cuatro tipos de curvas, ¿verdad? De la IS. No vamos a entrar en la ANSI y la IEEE porque ya vamos a complicar las situaciones del proyecto, ¿verdad? Y también los cálculos. Bueno, entonces son dos datos que tenemos que tener para poder hacer este ajuste de curva. Acá había sido el esquema unifilar de lo que vamos a ajustar.
Hay que recordar nomás que en el alimentador yo puedo ajustar 51, protección de sobrecorriente temporizada de fase, por ejemplo, y 50, que era la protección de sobrecorriente instantánea. La instantánea no tiene coordinación con con otras protecciones aguas arriba. Aguas abajo, o sea, aguas arriba sería lo que está por encima de esta protección, o sea, hacia acá. Pero eh, dentro de la línea de distribución, en este caso, se pueden ajustar de vuelta a reconectadores y ahí sí, esta protección instantánea juega un papel en la parte de coordinación. También se tiene eh, lo que respecta a la nomenclatura N, que sería su protección de sobrecorriente temporizada de neutro en este caso, y esta instantánea de neutro. Se tiene todo. Y el 79, que sería para nosotros el rescierre. Después, acá tenemos lo mismo que estuvimos viendo, ¿verdad? Dentro de los alimentadores también hay otras funciones posibles a ajustar, ¿verdad? Que estuvimos viendo en lo que sería el capítulo. Y más o menos así sería el esquema gráfico que debería de quedar para nosotros al hacer esta coordinación. Normalmente esta curva de abajo representa la curva del alimentador y esta curva de más arriba representa la curva del lado baja del transformador. En este caso la curva de 23 kV, 23 kilovoltios para ambos casos. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la curva es tiempo versus corriente, ¿verdad? Tiempo versus corriente. Y que esto, la cantidad de curvas depende mucho del equipo que vamos a ajustar, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a ajustar el alimentador, transformador 23 eh, y otro punto importante es que se tiene que ajustar, que se tiene que hacer la coordinación de fase por un lado y la coordinación de neutro por otro lado. Por eso se calculan diferentes tiempos. Entonces acá sería la curva de fase del alimentador, la curva de fase del transformador en el lado 23 y habría una tercera curva que tendría el mismo esquema gráfico que sería la curva de fase del lado 66 kV. Recordando que en el caso de ajustes de neutro, acá tendríamos alimentador, ¿verdad? En el neutro o residual. Luego sería transformador, lado 23 o lado baja, neutro residual. Y una tercera curva de vuelta transformador, lado baja o lado, sí, o 23 kilovoltios, pero del 51G. O sea que 51N y 51G la coordinación se hace entre ellos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con residual o tierra, se hace coordinación entre ellos. Para hacer esa coordinación nosotros tenemos un tiempo A y un tiempo B aquí, donde la diferencia entre estos tiempos lo denominamos delta T. Ese delta T tiene un valor estandarizado que es de 400 milisegundos, ¿verdad? Que es entre una coordinación, entre una curva y otra. Este tiempo es el estandarizado utilizado por nuestro sistema de acuerdo a estudios realizados. En el Brasil, como creo que ya les mencioné alguna vez, esto suele ser de 500 milisegundos y en Perú de 300 milisegundos. Esa es la última averiguación que habíamos hecho a nivel regional. Y también tiene sus motivos. Haciendo un paréntesis, queda menos de un minuto si se corta de vuelta. Volvemos a unirnos también para ver el tema de la asistencia. Bueno, entonces este tiempo tiene algunas consideraciones implícitas dentro que tiene que ver con la operación del interruptor, en el caso de que exista arco y su extinción, ¿verdad? Los tiempos de respuesta al relé que actualmente